Rosa, muchísimas gracias, ¿vale? Y al resto también de compañeras y compañeros, porque sé que es un tema que no es fácil de abordar. Y además, bueno, tú y yo estábamos hablando antes de la diferencia, ¿verdad? De la afluencia de personas cuando es un tema u otro, que ahora nos hablarás tú de eso. Pero antes de nada, presentarte. Rosa Pedrosa es maestra. Bueno, maestra y psicóloga en práctica, maestra desde hace 20 años en primaria, en la educación pública, y cuando decimos psicóloga en práctica es porque ha terminado la carrera y solo hay un último trámite que tenemos que pasar en algunos grados, que es la última parte de prácticas, ¿no? Pero quitando eso, bueno, pues ya has terminado todos tus estudios y deseando de que te incorpores al mundo de la psicología con todo lo que sabes y lo que haces también de cosas tan bonitas. Alma, muchas gracias por invitarme, especialmente por hablar de este tema, porque me parece que es un tema que está tan negado y es tan poco visible que solo con que haya personas que puedan escuchar un poquito sobre el tema y se les pueda despertar la curiosidad de querer aprender un poquito más o que les remueva algo como para poder empezar a llevar a su clase algunos recursos, yo encantada. Vale. La idea, queridos y queridas, es, yo voy haciéndole una serie de preguntas a Rosa, ella nos va a ir contando a través de su formación, su experiencia, y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, podéis ponerlo en el chat, ¿vale? O en el momento en el que abramos el turno de preguntas, si alguien quiere comentar algo o una reflexión, pues puede levantar la manita que la tenéis abajo en las reacciones, creo que es, y pedís la palabra. Yo estaré atenta para que Rosa se pueda centrar, bueno, las dos en la parte de la conversación, pero sobre todo para ella en la parte que aborda, que además es un tema complejo, para que el resto estéis atentos y atentas y ya os digo que podéis hacerme las preguntas que queráis cuando lo creáis conveniente. ¿Vale? Rosa, ¿estás preparada? ¿Vamos allá? Sí, vamos. Venga, estupendo. Muy bien, sigue entrando gente. Yo sigo voy a intentar hacer las dos cosas a la vez. Vale. Bueno, Rosa, a mí me gustaría, bueno, aparte de que tú si quieres presentarte, porque sé que eres terapeuta gestal, en fin, que hay muchas cosas que estaremos aproximadamente 1 hora y algo, ¿no? Sí. 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 aproximadamente, Sí. ¿vale? Por si así te sirve para organizarte. Me la han preguntado por el chat. Rosa, aparte de si tú quieres, aunque se amplíe algo de tu formación, a mí me gustaría que me hablases, que alguna vez me lo has comentado, de lo abrumadoras que son las estadísticas con respecto a este tema. Creo que es profundamente alarmante, ¿no? Toda la situación que estamos viendo actualmente. Alarmante, bueno, a mí es que dan miedo. Si las personas que estáis aquí, que me imagino que muchos sois docentes, maestros, profesores, si estáis trabajando en centros públicos de Andalucía o de resto de comunidades y tenéis por ratio, que la ratio más o menos está en todos los sitios igual y está por 25 niños y niñas, pues estamos hablando de que en vuestra clase de 25 niños y niñas tenéis en estos momentos a 5 niños y niñas que antes de los 17 años van a ser abusados sexualmente. Quiere decir que o antes de los 17 o que bien ya han sido abusados o que en estos momentos están siendo abusados. Me sabe mal entrar así a lo bestia, pero, sí, pero es la realidad con la que es contamos. la realidad. Un 20% de niños y niñas en España son abusados cada año. Entonces, a mí me parece que con la cantidad de formación que recibimos, yo, el bombardeo de formaciones en formaciones de centro, de dificultades de aprendizaje, trastornos, temas para mejorar, y yo nunca he recibido ninguna formación ni nada relativo con Curioso, la sí. prevención del abuso sexual. Por ley, todos los centros deberían de ofrecer educación sexual. Yo tampoco he estado en centros donde se haya ofrecido de forma rigurosa y continuada una educación sexual, que la educación sexual incluye la prevención de abusos sexuales. Entonces, pues bueno, tenemos un 20% de niños y niñas que son abusados sexualmente y no tenemos absolutamente ningún recurso ni para detectarlo ni para prevenirlo y además es que está negado.
Es que es invisible. Es que yo por los pasillos no suelo comentar con mis compañeras nada en relación a este tema. Sí que podemos comentar de sospechas de que a este niño le pasa algo, o me preocupa por este otro tema, o vamos a ver qué le pasa, o vamos a ver qué, o voy a hablar con la familia. Pero nunca se nombra esto como posibilidad. Entonces, pues eso, nombrar las estadísticas y, sobre todo, comentar que el 20% son de casos denunciados. O sea que imaginaos lo que no se denuncia. Siguiendo con estadísticas, el 80% de los abusos se producen por personas dentro de la familia o cercanas al entorno familiar. El 90% de personas abusadoras son hombres, aunque también hay mujeres. Y tanto niños como niñas son abusados sexualmente. Sí que es verdad que hay un porcentaje un poquito mayor de niñas, pero no es tampoco tan significativo. O sea, tanto niños como niñas, que es uno de los mitos que ahora de los que voy a hablar, que falsas creencias en torno a los abusos sexuales. Sí, es curioso porque yo recuerdo una vez en una formación hablando de este tema, bueno, una formación en la que llevábamos trabajando con el grupo mucho tiempo, en mucha confianza, un espacio de mucha seguridad y es cierto que salió el tema de los abusos y del grupo que teníamos estaba casi equiparado el número de chicas que habían sido abusadas con el de chicos, eran todos adultos, personas adultas y fue muy llamativo, ¿no? Como había muchos chicos que habían sido abusados y parece que como que en los niños pensamos que puede ser más difícil, pero que está también a la orden del día en los chicos el tema de los abusos. Rosa, tú como maestra, tú tienes constancia, has vivido de cerca en estas estadísticas que tú estabas planteando, abusos en abusos en tu escuela, has tenido casos de niños, niñas en los que has tenido que abrir protocolos y lo has vivido de cerca. Sí, he tenido algún caso. Lo que pasa es que ha sido tratado, a mi parecer, no con la importancia que debería ni con el cuidado que también requería. Porque, bueno, yo creo que se requiere de una intimidad para hablar de determinados temas y no acabar hablando por los pasillos o de determinada forma. Pero sí que lo que vi que faltó fue el acompañamiento después el acompañamiento, que queda ahí, queda como se pone todo fuera del centro, ¿no? Como vale, ya se sabe, ahora está atendido fuera del centro con el apoyo que necesite, pero a nivel de centro, bueno, queda como un caso, ha pasado esto, pero dificultad para gestionarlo desde el equipo docente, ¿no? que atendía a ese niño en concreto. Vale. ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Vale? Yo creo que es como el propio término se define, ¿no? Pero a mí me gustaría, sé que hay muchos matices de lo que hablamos del ASI, ¿no? Que es como se llama, se le dice por su sigla, pero a mí me gustaría que tú nos contases un poquito más el concepto que engloba el abuso sexual infantil. Pues el abuso sexual infantil es el contacto sexual mediante el uso de la manipulación, del engaño y de la amenaza hacia un menor. Hay una total asimetría de edad, hay una desigualdad de poder y una desigualdad madurativa. O sea que lo que no permite que el menor en este caso tome decisiones libremente sobre lo que quiere hacer y mucho menos que participe de un encuentro compartido porque tanto las experiencias como el nivel madurativo son totalmente diferentes. O sea, los niños y las niñas participan en actividades que no están en condiciones de comprender, que no son propias para su edad ni para su desarrollo psicosexual y que además no son capaces de dar consentimiento. Hay un uso del menor, un desequilibrio de poder y una inmadurez del niño que le impide, que es que no sabe ni lo que está pasando. Y luego comentar también que el abuso sexual no siempre implica contacto físico. O sea, está el abuso sexual con contacto físico, pero también sin contacto físico. O sea, obligar que un niño presencie actividad sexual, enseñarle material sexual, todo esto también es abuso sexual.
Ah, qué interesante, porque yo me he encontrado con muchos casos, vamos, muchos, no la verdad, pero sí casos en los que no había un contacto físico directo, pero sí había, por ejemplo, visionado de películas pornográficas. Eso Eso es podría abuso ser también sexual, un caso de abuso sexual, ¿no? O también totalmente. supongo que en las variables las que tú comentabas puede ser chicos o chicas de la misma edad que Sí, cronológica que otro compañero, pero sí a lo mejor que el compañero tuviese una discapacidad, por ejemplo, que estuviese, ¿no? O de una mayoría con respecto a una minoría. Entonces supongo que serán que implique variables una que... desigualdad. Ujú, Sí. De vale, hecho, está el abuso también entre iguales, que no es que tengan que haber unos años en concreto de diferencia, que con que a nivel madurativo no se esté en el mismo nivel, ya hay una implicación de poder, con lo cual claro. ya hay un abuso. Yo creo que además esta definición que tú planteas es muy interesante porque sé que nos vas a hablar después de los mitos, de las creencias, pero muchas veces como tendemos a minusvalorar pues juegos sexuales que pueden estar al límite de un abuso sexual, normalizamos, ¿no? Muchas veces conductas que cuando después como psicólogas lo vemos desde la estación de trauma, pues yo me encuentro a muchos adultos y adultas que en un juego después sí se recuerda como situación traumática, ¿no? Que creo que es interesante verlo desde la doble perspectiva, ¿no? Sí, cada etapa evolutiva del niño tiene unas características y hay cosas que son normales a cierta edad, pero que con el paso del tiempo todo eso evoluciona. Y lo que primero es una curiosidad, más adelante ya no es una curiosidad, ya son cosas que tenemos que enseñar a que se hacen en la privacidad, que tenemos que poner un límite, porque si no, sí, parece que es un juego, que es la gran confusión del abuso sexual, porque además todo se suele plantear como un juego, Mm, pero sí que luego con el tiempo te das cuenta de que aquello te hizo sentir mal. claro. Y sobre esos mitos y creencias, ¿qué puedes contarnos? Porque sé que hay que algunos que nos vamos a quedar como diciendo, madre mía, Sí, bueno, hay las muchas meteduras de patas falsas que tienen. creencias que además entorpecen la detección y favorecen la negación del abuso. De entrada, como que el abuso sexual no es algo que pase, no es algo común, ¿no? Es como que no tenemos, parece que no tenemos a nadie que conozcamos que ha sufrido abusos sexuales, que esto no pasa, eso solo sale en la tele, solo sale en las noticias. El abuso sexual es súper recurrente y es frecuente. Y basta con irte además a grupos terapéuticos, no de víctimas de abuso sexual infantil, no, Ujú, no, grupos terapéuticos, que las que estamos en temas de psicología los hemos estado, sí, para ver que un montón de personas han sufrido abusos sexuales. Entonces, y luego están las estadísticas y están las denuncias. Entonces, esto está pasando, pero está como la cosa de esto sale por la tele, pero no está pasando. Bueno, el mito de que las niñas son las que sufren más abusos, los niños también. Y además, a medida que crecen, hay como más dificultad en ellos para reconocerlo o revelarlo. El mito de que la persona abusadora es un enfermo mental, tiene problemas psiquiátricos, es una persona desestructurada, personas alcohólicas. No, los abusadores pueden ser personas perfectamente socialmente aceptadas, perfectamente formadas, económicamente genial, y son abusadores. No hay un perfil psicológico de la persona abusadora. Eh, Poner la responsabilidad en los niños está más claro, pero cuando los niños ya son adolescentes, ¿no? Una niña de 15 y 16 años que ha sido abusada, y como que no le dijiste que no, y como que, pero si tú ya sabes lo que es eso. El abuso sexual siempre implica manipulación, engaño y amenaza. Y desde ahí ellas no pueden gestionarlo. Entonces, desresponsabilizarlos. Nunca un niño o un adolescente es el culpable del abuso. Eh, el estigma, ¿no? O sea, pensar que en mi familia, cuando decimos, hablamos 20%, o sea que hay un montón de personas, de niños y niñas que están siendo abusados en estos momentos. Yo pienso, en mi familia, imposible. En mi familia eso no es. En mi clase, 5 niños o niñas, eso no es, no puede ser, porque lo tengo todo más o menos controlado y yo no, ahí no veo que me parece que pueda haber ninguno en mi clase. El pensar que uno lo puede detectar, que eso yo lo sabría, que yo como madre, yo como maestra, yo como amiga, yo lo sabría. Y no, no se detecta.
no se detecta fácilmente y a la vista está que no lo estamos detectando. Pensar que el abuso sexual va como acompañado de violencia, ¿no? Que es una cosa que tiene que ir con violencia, como una cosa muy cruenta, como que los abusados sexuales son, bueno, no, si precisamente no suele haber violencia. De hecho, dificulta el tema de que no haya síntomas físicos claros, dificulta su detección. Y además muchas veces inicia como un juego y con un uso, con la manipulación, que hacen que el niño y niña se sientan súper confundidos con lo que está pasando. Entonces no tiene por qué implicar una violencia física. Y después, y la más importante, el agresor, si no está en casa, está muy cerquita. No son desconocidos, no es un señor que va con gabardina y se acerca a un parque y la abre. No. El tanto por ciento elevadísimo de los casos están o en casa o muy cerquita de casa, personas muy allegadas, padres, hermanos, tíos, primos, parejas de pareja, hijos de pareja, el entrenador, el monitor, en el colegio alguno mayor, pero están muy, muy cerquita. Sí, personas que al final de una forma u otra tengan acceso a esa intimidad, ¿no? Que en muchos casos vemos, ¿no? De espacios en los que son menos vistos, momentos en los que están solos, o sea, que de ahí siempre, pues claro, buscamos gente que sea del vínculo. Sí, se aprovechan un poquito de la confianza que tienen con el niño. Claro. Nos pregunta si en todos los casos, no sé si esto estadísticamente está recogido o no, la persona abusadora tiene problemas con su forma de relacionarse sexualmente. Es decir, si la persona abusadora tiene dificultades en las relaciones sexuales o puede ser un hombre o una mujer con relaciones plenas con su pareja o con otras personas, que sin embargo esa parte en los menores pues, se proyecte de otra forma. Puede ser como no puede ser. De hecho, las excusas que suelen poner es que tienen dificultad con el sexo para relacionarse con los niños. Suelen poner estas excusas, pero puede ser o no puede ser. Sí, que no hay un patrón que podamos entender que la persona tenga dificultades sexuales y... No, no hay un patrón, no. Aquí es importante, Rosa, me parece increíble lo que tú dices porque con todos estos mitos en las escuelas, ya sé que después nos hablarás de los síntomas, de las consecuencias, ¿no? Con los menores y las menores abusadas, pero es como... es increíble lo que tú decías cuando en los grupos de trabajo se ve, ¿no? Las personas que han sido abusadas, cómo pensamos que si no ha habido penetración, si no ha habido, bueno, violencia física, es como que eso no ha sido abuso, ¿no? Como que pudo ser, bueno, pues yo he llegado a escuchar en familias como, bueno, pues su primo es que es adolescente, las hormonas, pues no más que flirtee, porque se llama, pues ya aprende a poner límites, es como se minusvalora todo lo que sea que tenga connotaciones sexuales, a no ser que sea algo, por supuesto, mucho más grave, que todos son graves, ¿no? Pero en el sentido físico de que haya más violencia. Y de ahí que cuando muchas veces se establecen conversaciones, incluso con grupos de amigas que conocemos de mucho tiempo o de amigos, no se hable del tema y si alguna vez sale, pues no te puedas imaginar que la compañera que conociste... Ya estoy escuchando. Ay, un segundo, está aquí. Pues que Ahora ahora que su abuelo, su tío, un compañero, pues abusase de ella en algunos momentos, ¿no? Y como que es alucinante decir, pero ¿por qué no me lo has contado nunca? ¿No? Pues no le da importancia, ahora es cuando me da la cara, ¿no? Que también lo decimos, ahora que es cuando nos da la cara, ahora me da la cara, ahora estoy siendo consciente de todo lo que ocurrió, ¿no? Beatriz dice que es increíble asumir que tan cerca de nosotros están pasando estas cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo difícil también, y sé que tú no lo comentarás después, Rosa, la dificultad entre buscar un equilibrio, ¿no? Entre no tener un radar en el que siempre estemos poniendo la atención en lo que ocurre, sino que podamos ser capaces de prever, ¿no? De prever y ser conscientes de lo que ocurre, claro. No entrar en psicosis, como decía, no entrar en psicosis, pero incluirlo y tenerlo presente de que esto está pasando. Claro. Y cuéntame tú como maestra, ¿cuáles son las bases educativas para trabajar, ¿no? O tener esta mirada en toda la parte de la prevención? ¿Qué es importante para ti como maestra? Pues
Educar en la confianza. Educar en la confianza. Darle el máximo de recursos a los niños para que ellos, ante situaciones de riesgo, de peligro, puedan ya no tanto defenderse, porque, a ver, un niño de 5 o 6 años, defenderse de un adulto de 40, pero al menos para pedir ayuda, que tengan recursos para pedir ayuda. ¿Quieres que entre en Sí, 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 sí. entre Quiero en el decir, tema de...? sí, 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 sí. En la parte de la, supongo además que no te refieres solo a la parte de la escuela, sino que en casa es como es fundamental, ¿no? Que también se gestione la capacidad de poder contar, aunque que esté ocurriendo y que puedas contárselo a tus padres o que puedas contárselo a alguien muy conocido. Muchas veces los niños y niñas les da como vergüenza contarlo en casa y sois vosotros como docentes los primeros que recogéis esa cuando lo verbalizan, que es muy raro que lo verbalicen cuando no lo vemos, ¿no? Pero que es fundamental también que en casa podamos también pues como facilitar, ¿no? El que puedan contarnos las cosas. La base es la comunicación, o sea, que se pueda hablar de todo, que no haya ningún tabú, espacios donde les preguntes, donde ellos te puedan contar y donde, bueno, donde esté la confianza como para poder expresarlo. Legitimar las emociones, estar atentos a las emociones, si me están diciendo estoy preocupado, si siento vergüenza, porque hay niños que no saben, tienen muy poco vocabulario emocional, no saben ni lo que es diferenciar una cosa de lo que es vergüenza. En fin, estar atentos a estas emociones que nos pueden dar pistas. Claro, y supongo que ahí habrá muchas claves culturales que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Como hay que besar siempre incondicionalmente a todas las personas aunque no queramos, jugar con personas aunque no las queramos, compartir cosas aunque en ese momento pues para nosotros sea importante, como que hay de educativamente un fondo, ¿no? En el que te dice, olvídate un poco de tus necesidades, de lo que tú eres y préstate a lo social, ¿no? Y ahí también podemos estar dando como información de la dificultad muchas veces de poner límites, ¿no? Los niños que sean capaces de decir que no, no sé si eso también te refieres a la parte educativa, ¿no? De las herramientas. Claro, es que es primero de todo educarlos en sus derechos y sus responsabilidades. Ellos tienen que saber que tienen derechos a ser escuchados, a ser respetados, a ser tenidos en cuenta, a poner límites. Tienen el derecho a decidir con quién me relaciono, con quién no me relaciono. Bueno, ahora entraré con el tema del cuerpo, ¿no? Pero el tema de los besos, de obligar a darle un beso a alguien, es que les estamos quitando recursos para que puedan decir no te quiero dar un beso. El cuerpo, el cuidado del cuerpo, decidir quién quieres que te abrace sin entrar en psicosis, porque los abrazos están muy bien, besar está muy bien, las caricias están muy bien, pero no me apetece que tal persona me acaricie o me dé un beso y poder decirlo, poder poner el límite para que si no te apetece, no quiero que me des un abrazo. Sí, está comentando Monse y hay algunas aportaciones súper, vamos, todas son súper interesantes. Que es doloroso como ella también, que lleva como tus 20 años trabajando en colegio, la de niños y niñas que se nos habrán pasado, ¿no? Que además incluso en algunos de ellos pues podía haber sospechas y que al final por la negativa de la familia, por los miedos, por el control también familiar, pues no se ha podido hacer nada, ¿no? Yo sé que después nos vas a hablar de todo lo que hay que hacer cuando un niño revela de forma explícita o a través de otras vías el que está abusado. Así que sí, después yo creo que nos va a aclarar esta reflexión que hace también Mos tan interesante. Y después Pilar nos habla de la vergüenza y la culpa, que son como dos emociones muy asociadas, ¿verdad? Además al tema de los abusos, que además están muy presentes en nuestra cultura y se desarrollan desde muy, 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 muy pequeñitos. O sea que nosotros el tema de la vergüenza y la culpa la tenemos muy presente. Es que hay mucha confusión. Hay tanta manipulación que al final el niño o la niña acaba pensando que eso lo ha creado él. Porque como todo parte de un juego y tú estás ahí y hay tanta manipulación y hay tanto miedo, se mueve mucho con el secreto también, ¿no? Acaba pensando
que la culpa la tiene él de estar en esa situación o que incluso él lo provoca, y esos son, bueno, sentimientos muy infantiles, pero que se quedan bastante impregnados. Sentimiento de vergüenza y de culpa, sobre todo de culpa, Claro. de Y estar en esa situación. ahí relaciono con una idea que plantea Mercedes, que dice que esto también se da en la violencia de género en adolescentes, es decir, que es como está de fondo, ¿no? Entre los chicos y chicas esta forma de relacionarse con el cuerpo, con los límites, bueno, con todo lo que nosotros somos y cómo tenemos tantas dificultades para poner límites a otras personas cuando hay algo que no queremos, ¿no? hacer. Que está implícito, ¿no? Es como el sello que tenemos en nuestra sociedad, que es otra pandemia también enorme. Dolores pregunta de qué síntomas de alerta pueden haber. Yo sé que después nos vas a hablar, bueno, después no, casi que ya, que nos vas a hablar de cuáles son los síntomas, las consecuencias y para poder detectar, ¿no? ¿Qué Sí, mirada, qué gafas tenemos que ponernos? sí, pues hay ciertos indicadores que son súper variados y hay, bueno, de todo tipo. Yo los voy a ir enumerando, desde pesadillas, problemas de sueño, trastornos alimenticios, pérdida de control de esfínteres, retrocesos en ya logros evolutivos que habían conseguido, hiperactividad, miedo, fobias, ansiedad, depresión, baja autoestima, rechazo al propio cuerpo, estrés postraumático, conductas sexualizadas, masturbación compulsiva, conductas exhibicionistas, trastorno disociativo, ideación suicida, autolesiones, suicidio y Vale. también que no haya ningún síntoma, que Eso es no pase importante, sí. absolutamente nada. O sea, que te puedes encontrar con que presente una serie de síntomas, como que no presente ningún síntoma, como que no notes absolutamente nada. Entonces, no hay un síndrome del niño abusado, no hay un síndrome. Hay una serie de indicadores. Entonces, claro, ¿cómo puedo estar yo alerta? Bueno, pues sabemos que estos pueden ser los síntomas. Entonces, incluir cuando algo me preocupa, mi propuesta es incluir que esto puede estar pasando, sin entrar en psicosis y sin ir a hacer una reunión con la familia o con quien sea, a buscar a ver si es que este niño está siendo abusado y pero sí incluir, tener registrado en mí que esta posibilidad está. Claro. Igual que si veo un niño que de pronto no trabaja, está triste, voy a indagar a ver qué le pasa con la familia o con otros profesores, o hago una indagación a ver si es que está deprimido o a ver si es que va a ser que un déficit de atención, o bueno, me ha venido Sí, eso a la no, cabeza porque es no como lo más. descartarlo. Pues también tener presente eso. Tener presente que a lo mejor eso está pasando, porque si yo tengo eso presente, cuando hago la indagación, puedo ampliar un poquito la mirada y puedo ver cosas que a lo mejor de otro modo no vería. Y no significa que vaya a Claro. buscar culpables de algo, porque es que no estamos diciendo que esté pasando nada, pero sí tenerlo presente, sí incluirlo en ese Claro. registro, en esa indagación. Sí, yo recuerdo una vez una chica que me contaba que ella de pequeña fue abusada con 5 añitos de un monitor y ya por aquella época dejó de comer, empezó a comer mucho menos, ¿no? Ella pensó que somatizaba por ahí. Y recuerda cómo su madre la llevaba al médico y ella era enfermera y cómo el médico le decía que, bueno, que era algo muy normal, ¿no? Muy normal que los niños dejasen de comer de la noche a la mañana. Después estuvimos viendo en los momentos en los que eso ocurrió y coincidía, ¿no? Cuando empezó a sufrir abusos. Y también pues me he encontrado casos recuerdo una vez dando una formación en un colegio y bueno, salió este tema, ¿no? Salió la importancia de cómo los síntomas no tienen por qué estar solo asociados a cuestiones cognitivas o de desarrollo, sino que detrás puede haber algo muy gordo a nivel emocional o menos gordo, pero bueno, que el niño y la niña le dé la importancia que sea. Eran dos maestras, llevaban tiempo observando que la niña pues se masturbaba, era una niña de infantil, de tercera infantil, se masturbaba por debajo de la mesa y era como tomado a mofa entre el claustro.
Era con como connotaciones muy machistas, lo que al final lo que la niña lo que estaba haciendo pues satisfacerse de una forma, ellas decían como compulsiva, ponían, es que no quiero ni decir ni hasta en la etiqueta, la connotación que le ponían, ¿no? Porque imaginaros en un tercero infantil nada, con 5 añitos, pues, pero cuando empecé a abrirle las puertas de habéis valorado que empezaron a darse cuenta que cuando la niña llegaba el lunes, ¿vale? No hablaba. Y sin embargo, conforme iban pasando los días, la niña comenzaba a abrirse un poquito, pero era ir a casa los fines de semana que llegaba un familiar que estaba fuera viviendo y entonces la niña volvía el lunes sin hablar. Empezaron a estar atentas a los dibujos y en los dibujos salía simbología relacionada, que a mí me gustaría que también nos hablase un poquito de pequeñas pinceladas, ¿no? Que podemos tener en cuenta. Dibujos salían cuando yo les dije de una sesión a la otra sesión, que estábamos dando una formación de educación emocional, que estuviesen pendientes los dibujos, que mandasen a dibujar cosas, que mandasen a dibujar bueno, pues, escenas en las que saliesen chicos, chicas, para poder tener material. Claro, se dieron de bruces cuando empezaron a ver los dibujos, cómo estaba todo tan sexualizado, y bueno, ahí detectaron el abuso. Entonces, pero habían tardado, llevaban un año con sospecha y un año en el que yo decía, es que con estas cosas vamos a contrarreloj, es decir, no es cuestión, como te decía, de entrar en psicosis, pero sí, por favor, poner la mirada si sospechas que algo hay, ¿no? Sí, y aprovechando lo que comentas de lo de la sospecha, si tenemos sospecha de que está habiendo un abuso, tenemos la obligación de comunicarlo. Claro. No se tiene que haber producido el abuso. Si hay una sospecha de abuso, tenemos la obligación, pero no es que tengamos la obligación moral, es que tenemos la obligación legal de comunicarlo. Nosotros somos docentes, no somos ni policías, ni detectives, ni investigadores, ni falta que nos hace. Somos maestras. Entonces, ya se encargará quien se tenga que encargar de ver si aquello es, no es, o de averiguar. Pero si tenemos una sospecha bueno, pues por eso, por un dibujo que ves que te da el pálpito, no solo por un dibujo más un comentario, más otro comentario, más tengo la sospecha, tengo una sospecha, tengo la obligación de comunicarlo. Y luego ya, quien sea, se encargará de decir, de averiguar si aquello se está produciendo o no. Pero tenemos la obligación de comunicarlo. Claro, también me he encontrado, te estoy escuchando, voy recordando casos de un centro en el que había una maestra que intuía que podía haber un caso de abuso, pero era incapaz de expresarlo en el claustro. Yo no trabajaba con el centro, yo trabajaba con ella a nivel terapéutico porque ella había sido abusada. Entonces era como conectada con tantas cosas suyas que era incapaz de dar la voz de alarma porque ella misma no había sido capaz de dar la voz de alarma con lo que ella había vivido. Entonces supongo que eso también se puede dar, ¿no, Rosa? El que nos encontremos con compañeras y compañeros que ellos mismos pues, se sientan identificados con lo que están viviendo y que se vean situaciones muy dolorosas o muy complejas, ¿no? Claro, es que si tocas con eso, desde ahí es difícil poder acompañar. Si no te puedes acompañar tú primero y elaborar lo que te ha pasado a ti, desde ahí difícilmente puedas sostener algo que te pone en contacto totalmente con eso Claro. que sucedió. ¿Y qué opinas tú también del entorno? Quiero decir, por ejemplo, yo he tenido casos en los que directamente la niña o el niño no había manifestado o no había revelado, ¿no?, el tema de los abusos, ni éramos capaces de observarlo a través de los dibujos, no había, con lo que tú dices, esa parte en la que es invisible, pero sí, sobre todo en la adolescencia y la preadolescencia, con sus iguales había habido una revelación. Es decir, como o sea, había comentado, pues, mi padre, mi amigo, mi no sé quién, me había hecho tal cosa, y es en el grupo igual en el que eso se convierte en un secreto y no son capaces tampoco de transmitirlo. Es como que es importantísimo la educación a nivel de no solo con ellos y ellas como individuos, ¿no?, sino como decir, si te enteras que eso está pasando a un compañero o compañera, ayúdalo, ¿no?, que a lo mejor él o ella no puede. Claro, la prevención para que no solo es que la prevención no es solo para lo que a ti te ocurra, sino para también actuar ante lo que ocurra. O sea, yo pongo límites y también ver cuando alguien no está poniendo límites y para pedir ayuda o para saber pedir ayuda para otro también. Ujú. ¿Y cómo se puede encontrar el equilibrio? A mí es que me lo pienso mucho, ¿no? El equilibrio, como decía, entre no entrar en psicosis y sí educar, ¿no?, en esa parte preventiva. ¿Cómo ves tú la prevención del abuso en el aula? Sí, primero
Bueno, primero me parece importante y básico como que cada uno tenga una etiqueta de identificación de quién soy, quiénes son mis padres, cuál es mi teléfono, dónde vivo, porque parece algo muy simple, pero no lo es, como saber dónde estoy, quién soy y dónde rápidamente se puede pedir ayuda. Luego, que es importante que ellos identifiquen personas de su confianza, a las que pueden pedir ayuda. Y digo personas con toda la conciencia en plural, porque a veces, porque si digo personas de confianza me voy a pillar los dedos, porque a veces la persona de confianza es la que está abusando del niño. Eso es importante, Entonces, ¿verdad? sí, con la implicación que tiene a nivel emocional y de daño. Entonces, personas de confianza que son a las que les puedes contar cualquier cosa, con las que siempre puedes contar con ellos y hacer un trabajo de identificación de estas personas. Nombrarlas y tenerlas en cuenta. Luego, el trabajo con el cuerpo. Es que si no sabemos cómo es nuestro cuerpo, si no sabemos las partes del cuerpo, si no las nombramos, si no sabemos que tenemos unas partes que son íntimas, que nos podemos dar la mano, nos podemos tocar la nariz, pero que hay determinadas partes íntimas que nadie debe de tocar sin nuestro permiso. Y eso tiene que quedar conceptualizado. O sea, tiene que haber una conceptualización del abuso sexual. Tiene que explicarse lo que es una parte íntima de lo que no, quién me toca, quién no me la toca, si puedo tocar yo, si no puedo tocar yo. Todo eso tiene que estar explicado. Y No, que estaba pensando, digo, que fíjate cómo sería, por ejemplo, trabajar a través de la canción, esto no sé de qué músico es, la canción de mi persona favorita. Mi persona favorita. Henderson, De Alejandro Sanz, que sé que a ti te gusta mucho también Alejandro Sanz. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, en lugar de poner, de trabajar cuáles son mis personas favoritas, poniendo la atención en que no sea solo a uno, como tú decías, ¿no? Que puede ser precisamente el abusador o la abusadora, sino poder trabajar el abrir un poquito, ¿no? El cómo poner límites también con el tema del cuerpo a través de juegos. Mi hija, por ejemplo, ahora en tercero infantil están viendo el cuerpo humano, ¿no? Y sé que están hablando de todo, del cerebro, como dice ella, están hablando de los órganos sexuales, ella me habla, cómo yo sé que la maestra algunas veces juega con ellos a decir que no, ¿no? Entonces, cuando yo les explica que sus órganos sexuales solo lo tocan ellos solo lo tocan ellos o no, y pueden y tienen que saber diferenciar un exceso de confianza de un abuso, ya no lo trabajo con esas palabras, por supuesto, pero sí les enseñan a jugar a decir que no. Entonces, como no es casual que esté enseñándole el cuerpo humano y a la vez jugando a poner límites. Y creo que es interesante, ¿no? Como que no tenemos por qué, hay gente que dice, es que yo recuerdo una vez una maestra que me decía, es que sacar estos temas en el aula es como meterle la idea a la cabeza, es como le estás metiendo la idea en la cabeza, pero bueno, está, ¿no? Está de forma cuanto presente. más informados estén, menos riesgo tendrán. Yo en Claro. clase lo que hago, yo no trabajo con el abuso sexual en clase, o sea, yo lo que hago es enseñarles a expresarse, a decir que no, a poner límites y aprovecho las situaciones diarias que hay cientos al día para ponerlo en práctica. O sea, no es que fulanito me ha tocado aquí, no es que te toque aquí, es que me ha cogido esto, me ha quitado lo otro, me ha dicho, me ha hecho, me ha pegado, me ha estirado, lo que sea. Entonces, cuando veo que además son niños o niñas que tienen especial dificultad, que te vienen con un hilito de voz, que no sé quién me ha hecho esto, entonces lo que hago es ir, y además lo hago con mucho teatro, para que le diga, a ver, dile, no me gusta que me estires del pelo, no me gusta que me cojas la goma, no me gusta, lo hago expresarlo enérgicamente, como con un poquito de teatro, sobre todo si veo que son niños que tienen más dificultad. O sea, Claro. buscar en cada niño, cada niña, la dificultad que tiene a la hora de expresarse o de poner un límite o de decir, aquí estoy yo, o de pedir ayuda, que les planteo también, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo se puede resolver? Si tú no lo puedes resolver, ¿a quién le tienes que pedir ayuda? O sea, trabajar estas situaciones en situaciones de clase normal y de patio, pero que luego les van a ayudar a, si se vieran en esa situación, tener de algún recurso más.
Claro. ¿Y qué opinas, Rosa? Bueno, sé lo que opinas, pero me gustaría que nos lo contase. Supongo que cuando estamos hablando de iguales, ¿no? O de niños en los que no hay tanta diferencia de edad, de menores al final, supongo que en los abusadores y abusadoras también tiene que haber algo severo y grave detrás para que lleguen a hacer algo así, ¿no? Es como, ¿qué puede estar pasando, ¿no? En esta vida de estos chicos y chicas para que lleguen a hacer algo de este tipo? Pues cualquier situación traumática, abandono, es decir, ¿qué lleva, ¿no? Y cómo también debemos poner la mirada en los menores que son abusadores, por verlo desde el otro lado, ¿no? Claro, es que cuando se da entre iguales, el trabajo es con los dos, con el que ha sido abusado y con el otro porque qué está pasando para que este niño esté abusando. O Claro. sea, que debajo de ahí tendrá que haber, posiblemente también haya sido abusado, bueno, pero sí, el trabajo es con los dos, evidentemente. Sí, yo recuerdo una vez que trabajé con un chico. Bueno, él no había sido abusado, hay un segundito, aquí. Él no había sido abusado directamente, o sea, directamente me refiero, perdón, sexualmente, pero sí había sufrido otro abuso de poder, ¿no? En relación con, bueno, pues padres con muchas dificultades, trastornos psicológicos en la familia muy severos, es decir, con muchas complicaciones. Y la forma en la que él expresaba que estaba enfadado con el mundo, bueno, pues fue de forma muy puntual con una compañera, ¿no? Cuando estaban en primaria. Y yo recuerdo que la culpa que el chico con el que llegó a consulta, que arrastraba y que expresaba en forma de violencia, bueno, también de maltrato suyo, de autolesiones, fue de ese momento, ¿no? Y es como decir, cómo también lo que el chico, la chica, este chico vivía en ese momento le hizo hacer lo que pudo en ese momento, porque no sé de qué otra forma expresarlo, y se convirtió también en otro, bueno, sí, en otro calvario que él vivió, ¿no? El hecho de haber hecho esto en su momento y no saber cómo sentir el perdón de ninguna de las formas, porque él mismo vivió la estima por parte de su familia de no acompañarlo, ¿no? Fue como desterrado prácticamente emocionalmente de la familia, pero no se puso atención en lo que estaba pasando. Y me Sí. parece durísimo, claro. ¿Tú has encontrado alguna vez algún caso de algún chico o alguna chica que ha sido la parte maltratadora o no tienes ese... No, No la has verdad es que no. conocido? Vale. Sin embargo, bueno, si lo vemos desde la parte del comportamiento, sí lo podemos ver no diariamente, ¿no? Los chicos y chicas que ejercen esa parte del poder. ¿Qué nos puedes contar de las consecuencias de los síntomas, Rosa? Bueno, a ver, quería comentar, porque se me había dejado, me lo he dejado y me parece súper importante, el tema de los secretos. Ay, verdad, sí, sí, Es que cierto. me parece súper importante y no lo he incluido en el tema de la prevención, el tema de los secretos. El abusador se mueve con... Lo que mantiene el abuso es el secreto, el mantenimiento del secreto. Entonces, algo importante que se puede trabajar a nivel de clase es la explicación, la diferencia entre lo que son secretos de lo que no son secretos. ¿Qué es un secreto? ¿Vale? Los secretos son algo que nos hace sentir bien, algo que tiene una fecha de caducidad, como por ejemplo le vamos a preparar una fiesta a mamá y no queremos que sepa qué regalo le vamos a hacer, o la fiesta de un amiguito y no queremos que se entere, o vamos a ir de viaje a un sitio y los abuelos todavía no lo saben, pero tiene una fecha de caducidad, porque el acontecimiento llega y pasa y se acaba. Y además nos mantienen con ilusión, entusiasmados y te sientes bien y, en fin, no hay duda de que se vive bien. Esos son los secretos. Y luego están lo que no son los secretos. Cuando hay algo que está continuado en el tiempo, que me hace sentir mal, que es algo que no sé muy bien explicar, pero tengo una intuición de que no. Esto no es un secreto, es un problema. Y Ujú. los problemas hay que contarlos, hay que buscar ayuda. Entonces, como hacer un trabajo en concreto con los secretos me parece importante con el tema de la prevención. Hay una canción preciosa, preciosa, que si quieres ahora lo busco, se llama Hay secretos, que
habla precisamente de que hay secretos grandes, secretos pequeños, y me consta de muchas maestras, muchos docentes que lo han trabajado en el aula y que precisamente han salido abusos, ¿no? No tanto a lo mejor en primaria, en infantil, a lo mejor en un tercer ciclo de primaria, pero sí me pasó en un centro en el que trabajaron esta canción como una dinámica, fíjate, relacionada con el duelo. ¿Vale? Con el duelo y trabajando esa canción se dieron abusos sexuales. Es increíble el tema de los secretos, como además a nivel transgeneracional, ¿no? Secretos de abusos de abuelos a hijas, de hijos a nietos, es como en las familias, cuando ha habido abuso continuado, se heredan secretos que cuando empiezas a tirar un poco del hilo te das cuenta que, bueno, pues que ha habido familiares que han sido abusados dentro de la propia familia, o sea que es un tema súper complejo, ¿no? El tema de los secretos. Del sentimiento de lealtad también, de la familia, que es como que Claro. se mantiene por un sentimiento de lealtad. Bueno, aquí porque no estamos entrando en profundidad, pero todo lo que mueve la dinámica familiar que se mueve a partir del secreto, del por qué no lo dicen, hay todo un tema. ¿Y tú estableces la diferencia entre el secreto y los problemas cuando alguna vez lo has trabajado en clase? Sí, son secretos de no secretos, porque hay quien le llama secretos buenos, secretos malos. De hecho, yo prefiero cambiar la palabra de secretos por sorpresas. Una cosa es una sorpresa y otra cosa son los secretos, pero también entiendo que también está bien tener secretos y también es importante para la relación con las personas saber mantener un secreto, no nos vayamos a engañar. Vivimos teniendo secretos, entonces... pero sí tener la diferencia. Yo le llamo secretos de esto no es un secreto, esto es un problema. Y si tienes un problema tienes que buscar ayuda. Y lo expreso tal cual. Aquí no me suelo cortar mucho, quiero decir, soy bastante clara con los conceptos. Yo recuerdo una vez en un colegio hace ya varios años en el que estaba haciendo una supervisión, había una maestra con muchas dificultades en las que una de las cosas por las que saltó la sospecha de abuso en el centro es porque una de las cosas que hacía era decir a los niños y las niñas que le iba a contar un secreto. Entonces había un espacio en el recreo en el que se perdía de vista, ¿no?, a esta docente y bueno, y se constató, ¿no?, que había niños y niñas que habían sido abusados, no físicamente, pero sí le había puesto, bueno, pues determinados vídeos, determinadas cosas que parecía como un anticipo a, bueno, estaba siendo abuso, por supuesto, pero que se sospechaba que se podía haber frenado en ese momento, pues una continuación de un abuso más severo. Y ella jugaba, entre comillas, con el tema de los secretos, ¿no? De que le había contado un secreto. Es como algo también muy atractivo, ¿no?, entre los niños y las niñas, el contar un secreto, esa parte que tú dices también de la lealtad, ¿no?, que un mayor venga a contarme un secreto, pues como algo que me hace sentirme importante. Y ahí es como se entra en ese juego psicológico tan perverso en la parte del abuso, ¿no?, que me parece que es increíble, ¿no? He puesto el enlace del vídeo de Hay Secretos, ¿vale?, que lo tenéis ahí, que por si lo queréis usar, porque ya digo que es una herramienta y la canción es preciosa en sí. ¿Qué más cosas puedes contarnos? ¿Te ocurre algo más no sé si tienes algo más de consecuencias, síntomas, factores de prevención? Yo creo que lo más importante es, en cuanto a nosotros, en esto de educar y la confianza, respetar bastante el ritmo de aprendizaje de los niños, darles seguridad, facilitar que tengan autonomía, darles confianza, explicarles que eres una persona con la que se puede contar. En fin, hacer vínculos. Yo hablo por la parte docente, luego con la familia también se tiene que hacer este trabajo, me refiero por la parte docente, pero como que como ver esa parte que haya un vínculo, que ellos se sientan seguros, que se sientan en un lugar seguro donde pueden compartir. Claro. Estaba pensando también, Rosa, y creo que por desgracia muchas veces pues los niños y las niñas están presentes en las noticias, ¿no?, que se dan en los informativos, aunque yo cada vez creo más, y lo hemos hablado de proteger, ¿no?, a los niños y niñas de las noticias tan traumáticas que se escucha en un informativo durante los 10 primeros minutos. Pero creo que si en algún momento se nos escapa el que puedan escuchar, ¿no?, algo de abusos o el aprovechar también, aunque el tema de la prevención tiene que ser siempre continuo, pero que una forma de poder darle un sentido es como también decir
cariño, estas cosas pasan y creo que es importante que si alguna vez pasa, nos lo puedas contar. A mí me gustaba muchas veces una mamá que me hablaba de un botón de emergencia, ¿no? Hemos hablado tú y yo muchas veces del corazón, ¿no? Cuando tocamos el botón, cuando queremos estar con mamá o con papá, pero como el botón de emergencia, ¿no? Como tanto mamá, bueno, papá, quien fuese, tenían un botón que cuando se pulsaba es como necesito ayuda. Y era una forma también como de que los niños y las niñas recordasen, ¿no? Que hay un momento que tienen que pedir ayuda. Y a mí en los institutos también me gusta, yo trabajo mucho con buzones y el buzón de quiero contar algo, ¿no? En la siguiente asamblea o incluso en los colegios, por supuesto, pero hay como un buzón privado. El buzón de las cosas que solo puede leer la maestra o el maestro o el profe, no sé, secundaria. Y ahí en ese buzón recuerdo una vez en un instituto que una vez llegó una carta a una niña que no podía más y estaba siendo abusada por su pareja. Era su pareja la que mantenía relaciones sexuales sin consentimiento, además de una forma muy agresiva y ella estaba pasándolo muy mal y no pudo más y lo echó ese buzón, ¿no? Como que podemos crear medios también en las escuelas, ¿no? Para que esto se pueda manifestar. Yo he trabajado con el diario emocional y en el diario emocional me han hecho, no se ha dado el caso de que hayan confesado nada de este tipo, pero sí se han dado confesiones importantes en el que todos los días se hace un registro emocional. Bueno, se contestan una serie de preguntas, cada uno puede poner las que quieran, que pueden ser cómo me he sentido hoy, qué es lo que no he podido expresar hoy, me siento agradecida por... entonces, aquí también es un espacio donde los niños dejan ir bastante este tipo de cosas, problemillas que tienen en casa o con amigos que no expresan, y hay muchísimas, muchísimas cosas que ocurren que no las sabemos, que están pasando y que ahí sí que se atreven a expresar, porque siempre hay una norma de que ese diario no lo va a leer nadie, solo si me dan el permiso para leerlo yo y que lo voy a usar siempre para ayudarles, no para contarlo ni nada. Entonces, con ese pacto sí que han hecho bastantes confesiones, no de este tipo porque no las ha habido, pero potentes también. Claro. Mira, Monse te pregunta que cómo crees que tendría que haber sido el acompañamiento en el colegio en ese caso que has contado, Rosa, que no ocurrió como hubieras deseado. O sea, ¿a qué caso se refiere en concreto? Un caso que has debido contar en el que no se resolvió como te hubiera gustado. Pues lo Supongo que es el primero, primero, ¿no? sí, lo primero, convocar el equipo docente y que venga una persona a esto que estamos haciendo hoy, hacerlo en ese claustro, en ese sitio, de explicar las consecuencias por todo lo que está pasando el niño, cómo se le va a atender, cómo nos debemos de dirigir a él, qué es mejor decirle, qué es mejor no decirle, cómo actuar para prevenir la siguiente vez. O sea, hacer esto, hacer una Lo que estamos prevención haciendo y ahora. luego llevar la prevención al aula. O sea, hacer un trabajo de prevención en ese sentido. Bueno, y a ver luego cada uno, porque esto no te deja, esto como persona no te deja indiferente. Quiero decir que si eres mínimamente persona, esto te toca un poquito, bueno, pues como el apoyo también de uno mismo, que cada uno se lo tiene que buscar, pero darle voz a estas personas, cómo están, cómo lo están llevando, si necesitan un apoyo, hacer un trabajo Claro. de equipo, no una cosa ya aislada que ha pasado, que parece que ha pasado esto como que suficientemente importante. Claro. ¿Qué hay que hacer cuando hay una revelación? Rosa, ¿cómo podemos proceder cuando vemos que nos han revelado, ¿no? Que ha habido abuso? Pues de entrada sentirnos muy afortunados, porque aunque es raro decir esto, ¿no? Es raro, Ya, sí, porque que te sientas afortunado porque te revelen un abuso sexual, dices, pero es que se revela tan poco, se ya. revela tan poco, si se revelara más, pero se revela tan poco. Entonces, bueno, lo primero, por encima de todo, creerlo, creerlo. O sea, no hacer absolutamente ninguna pregunta, porque todo lo que sea preguntar es cuestionar. Qué bueno. No nos interesan los detalles, no nos interesan aclarar nuestras dudas, entenderlo, no queremos saber más, no somos, lo repito, no somos policías, no somos investigadores, no nos interesa saber cómo sucedió, de eso ya se encargará la persona que se tenga que encargar. Entonces, yo, de entrada, te creo. Creer, desculpabilizar totalmente, expresar para quitarle culpa, expresar que lo que se ha hecho, él no tiene la culpa,
que el adulto es el responsable, darle un mensaje de qué valiente has sido, qué bien que lo estés contando, dar un mensaje de que yo soy la persona adecuada, yo soy la persona a la que se lo tenías que contar, yo soy la persona que con lo que tú me estás contando yo te puedo ayudar. No mentirle y decirle claramente, esto lo tengo que contar, porque es que lo tengo que contar y lo voy a contar. Y no mentirle, no, bueno, pues ya veremos, no, yo esto lo tengo que contar para poder ayudarte. Entonces, no mentirle, contarlo, o sea, decir que lo voy a contar y darle un mensaje de lo que has hecho es lo correcto, a la persona correcta, y todo lo que puede pasar a partir de ahora es que vaya a mejor. Legitimar todas las emociones, todo lo que le pueda estar pasando, tanto de tristeza como de enfado, como de todo lo que pueda surgir, legitimarlo, expresarlo, todo está bien, todo lo que está sintiendo está bien, mostrarle afecto, yo estoy contigo. El tema del contacto físico, igual aquí nos lo planteamos un poco, ¿no? No sabemos hasta dónde no hace falta coger y abrazarlo y no medir un poquito el tema del contacto físico, igual no es tan necesario, pero sí que haya un mensaje contundente de apoyo, de yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, todo va a salir bien. Y cuando se da esta revelación, el momento ese es un poco mágico. Quiero decir que no hay, no, espérate, vámonos aquí afuera, no, salte para aquí, aquí, no, o sea, donde esté. Si en ese momento estoy ocupada o en ese momento tengo 4 fuegos por apagar, me tendré que buscar los recursos para que apaguen los 4 fuegos. Si veo que ya ha iniciado la revelación y por dónde va, cómo atender y no dejar que espere y atenderlo plenamente. Y una vez que hace la revelación, comunicarlo al equipo directivo, y es comunicarlo en el despacho al equipo directivo. Yo no lo comento a nadie más que me encuentro por el pasillo, ni hago que el niño o la niña salga, lo tenga que volver a contar, o lo llevo ni mucho menos lo llevo al despacho para mí, dile lo que me has dicho a mí, ni muchísimo menos. Eso ya se encargará quien se tenga que encargar, porque si no entraríamos en ese proceso, una revictimización que ya seguramente se lo va a encontrar, porque iniciar este proceso seguramente se lo encuentre, pero al menos que nosotros no contribuir lo mínimo a esa revictimización. Creerle, apoyarle, legitimar sentimientos, alabarle, qué bien que lo has podido decir, qué valiente, y luego acabar como si, quiero decir, no mostrar como una excesiva alarma, ¿no? Ni intentar sostenerme yo emocionalmente, ¿no? Tengo que transmitir calma. Y como poder acabar con algo distendido, bueno, pues vamos a clase o has acabado la tarea, como que lo que nos ha contado no es una cosa que vea él que, madre mía, se ha descompuesto y aquí ya no me ha preguntado nada más. Claro. No sé si me entiendes. Sí, hay muchas veces que la situación traumática, si ya está, ¿no? Que es el abuso, hay muchos niños y niñas con los que hemos trabajado que lo que ocurre en el entorno, esa madre que aparece gritando, esa maestra que empieza a llamar y empieza, como tú dices, ¿no? A exponer cuenta de lo que me has dicho, y se escuchan a una profesora blanca, al otro profesor, es como esa parte es como mucho más traumática, o sea, mucho más no, sino muy traumática también, ¿no? Es como todo lo que ocurre alrededor. Entonces, me parece súper importante, es como guardar la calma para que su sistema nervioso como que esté equilibrado, se siga sintiendo seguro, y sobre todo como preservar la intimidad. Tiene que ser súper desagradable el que tú cuentes esto y que te saquen a contarlo, ¿no? Como si fuera, no sé, como decir, ¿para qué? Tienes que contar, es como no vale con lo que yo cuente que tú me has contado, es como tenemos que exponer esa parte al menor, que me parece muy importante, ¿no? Y después también me parece súper interesante lo que planteabas de qué valiente has sido, ¿no? A mí me lo puedes contar, qué valiente has sido. Yo creo que hay muchos momentos en los que los niños y las niñas como que hacen intentos para contarlo, ¿no? Como primero surge como la sintomatología más, los dibujos, los tocamientos, si hubiese, ¿no? Esa hipersexualización, es como intento decirlo como de forma inconsciente, a ver si alguien se da cuenta, pero hay veces en los que no pueden más y hacen un primer intento, pero si ven que la persona no lo recibe, cambian de tema. Y hacen otro intento y la persona no lo recibe y cambian de tema, ¿no? Es como, si no estamos atentos a esas conversaciones
importantes, pues se nos pueden pasar oportunidades por delante en que los niños y las niñas estén con necesidad de contarnos algo, ¿no? Me han venido a la cabeza 2 cortos precisamente de esto. Uno en el que el niño intenta decírselo a los padres, pero siempre los encuentra ocupados con el móvil, con otro, y impacta bastante lo que ocurre. Y luego otro, que si a alguien le interesa que me lo diga, que se lo paso, donde explica todo el proceso por el que el niño pasa desde que hace la revelación y cómo el proceso de revictimización. Y la verdad es que el corto hay que querer verlo, porque es impactante por todo lo que tiene que pasar un niño hasta que llega, bueno, juicio, la de veces que lo tiene que decir. Bueno, está bastante bien. Esto dice que lo pases. Ahora os comentamos cómo ponernos en contacto con Rosa. A mí el otro día leí una noticia que me pareció súper importante, que es como que en las películas, ¿no? Y eso hay veces que no puede pasar con los niños y con las niñas en un despiste con adolescentes, que hubiese avisos de que hay escenas de abusos sexuales. Recuerdo una vez un caso que me llegó de una niña que había dicho a sus padres que había sido abusada porque había visto una película y la película le sirvió de excusa. O sea, fue como, mamá, ¿tú estás viendo esto? Era un juicio, ¿no? Creo recordar. La madre dijo que sí. Le dijo, pues eso que te está haciendo la película me ha pasado a mí. Es como que usó la película para decir, creo que ahora es el momento, lo voy a contar, ¿no? Y fue como lo contó a la madre. Entonces creo que es importante. Sí, es que de hecho en los programas de educación sexual han habido revelaciones porque cuando se ha explicado lo que es una conducta amorosa o lo que es algo normal de lo que no es, hay niños que han dicho, pues esto me ha pasado a mí y no es normal. Y han hecho la revelación a partir de programas de prevención de abuso sexual o de educación sexual. Han habido revelaciones cuando han tenido el modelo sano de relación entre dos personas. Sí, porque no debemos olvidar que muchas veces los niños piensan que esa es la forma de relacionarse con papá o esa es la forma de relacionarse con el hermano. Es decir, yo creo que es que cuando me voy a la cama, mi tío puede venir y tocarme, ¿no? O mi tía, ¿no? Es como esa forma en la que tú dices tú, o creo que la forma de jugar con mis compañeros es escondernos en una esquinita y hacer tal cosa de una forma como más violenta, ¿no? Es como que, claro, no se tienen otros referentes sanos, entonces es como eso puede ocurrir. Dice Beatriz Rosa que dice que ella está manifestando, como has dicho antes, se debe notificar de manera oficial, hay que enviar hojas simia, puedes hablar de ese proceso, y la maquinaria de valoración posterior con servicios sociales y equipos especializados. Es como si puedes contar un poquito el proceso de una vez que si lo manejas. Es que como hemos hablado antes que las comunidades cambian. Sí, eso se pasa a equipo directivo y sí, se ponen en contacto con ellos y aquí ya es el equipo el que decide cómo atender, hacen el trabajo con la familia, denuncia y el trabajo ya lo hacen con ellos. Vale, yo recuerdo un caso una vez de una maestra de primaria que tuvo sospechas de abuso y además bastante constatados y el equipo directivo no acompañó y ella fue la que tuvo que denunciar. Es lo que tú decías, al final responsabilidad que tenemos, ¿no? Y ella tuvo que denunciar los abusos porque el equipo directivo en ese momento no quiso y ya se sintió responsable de tener que acompañar en ese momento, claro. Obligados estamos a hacerlo. Claro, sino además es una negligencia, claro. Cuéntanos algo más si quieres antes de ir cerrando, algo más que te falte, si te ocurre algo. Pues no sé si nos está viendo algún equipo directivo desde aquí, pero si nos ven hoy o otro día, programas de prevención del abuso sexual obligado para todos los ciclos, educación afectivo-sexual y prevención del abuso sexual en concreto. Tenemos niños y niñas, yo estoy en un cuarto que para el nombre de genitales cada uno le da un nombre. Que está bien a modo cariñoso y está bien en un ambiente familiar, pero que todas tenemos vulva y nuestra vagina y se debe de poder expresar y deben de saber a qué nos estamos refiriendo, porque es que ni saben ni conocen estas partes del cuerpo. Y no tener miedo a hablar de abuso sexual, a lo mejor con estas palabras, ¿no? Pero no tener miedo porque parece como que eso, ¿no? Como que van a saber de más o
Es que un niño que está informado, además han habido estudios que niños que han recibido formación de prevención retrasan sus relaciones sexuales, las hacen más seguras, que no tengamos miedo y que apliquemos programas que además por ley lo deberíamos de estar aplicando, programas Claro. de educación sexual. Es que además todo lo que los programas de afectivos sexuales como que están enfocados a, bueno, sí, por el tema de las relaciones, pero el tema del abuso, que no tiene por qué ser explícito, como tú bien dices, o sea, no tenemos que hablar a un segundo de primaria de violación, sino es todo lo que está detrás, ¿no? De poner límites, del el cuerpo, el quererse, el saber decir que no, el pedir ayuda, pero es que es tan importante, o sea, nos haría la vida cambiaría tanto la vida de tantas personas el que en su momento alguien nos diese o nos diera la oportunidad de decir, jolín, es que esto no es normal, es que en mis personas, 3 personas favoritas hay un botón que puedo pedir ayuda, es que qué importante, ¿no? Es increíble, de verdad, que eso estuviese presente sería súper necesario. Y también figuras en el centro que sean un poquito especialistas en este tema también, porque, Claro, bueno, para hablar de esto tampoco se puede hablar así como así. claro, O sea, personas también, o encargar la formación a quien se le tenga que encargar, eh, porque no todo el mundo está preparado, ni quiere, ni puede. Entonces, claro. como tener preparados personal o formación para el centro. Sí, yo sé que tú das formaciones en los CEP de este tema. Me gustaría que no, cómo podemos localizarte, Rosa, cómo podemos pedirte, si nos están escuchando gente de coles en los que tengan acceso a CEP provinciales, CEP locales, que puedan pedirte formación o asesoramiento, ¿cómo podemos llegar a ti? Pues en redes, Educación Emocional Rosa Pedrosa. Tanto en Facebook como en Instagram. Vale, de por ahí. Si queréis programas de educación afectivo-sexual, tengo varios. Os los puedo mandar sin ningún problema. Si queréis, a nivel de Andalucía, a nivel de Andalucía, bueno, programas de educación sexual da igual, pero si queréis protocolo, tengo de Andalucía. Eh, Me lo podéis pedir y os lo mando. Los cortos también os los puedo mandar. Y si queréis algún tipo de material que no se me ocurra a mí, pero que se os ocurra a vosotros, que necesitéis también, porque tengo bastante material. Vale, si quieres podemos, cuando colguemos en YouTube la entrevista, no sé si los cortos tienen acceso con algún link o algo, lo podemos poner ahí o acceso también a tus redes sociales, que lo pondremos también en el canal de YouTube. ¿Cómo te podemos localizar por Facebook, por Instagram? Educación Emocional Rosa Pedrosa, pero Educación Emocional Rosa Pedrosa. por No, Instagram cambia la en dirección. Instagram rosapedrosa.gestal. Eso. Eso, sí, sí, es verdad, es que es diferente en Instagram. Rosapedrosa.gestal. Y en el CEP, tanto de Sevilla como de Jerez, como de Sanlúcar, como de Cádiz y alguno más, está la propuesta de formación de abuso sexual infantil en centros educativos. Los CEP se mueven mucho por demandas de centro, entonces, si un centro lo demanda, pues ahí está. Sí, ahí yo hacemos un llamamiento encarecidamente, por favor, para que dentro de todo lo que está moviéndonos con el tema de la educación emocional, que hagamos un guiño también, ¿no? A poder trabajar esta parte de la prevención del abuso, que ya os digo que es horrorosamente recurrente y mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Rosa, ¿algún cuento o algo así que nos puedas recomendar para poder tenerlo en la biblioteca de nuestros coles? Pues todavía no lo tenéis en la biblioteca, espero que esté pronto. Tengo un proyecto de cuento personal que, bueno, lo que trata es de transmitir la historia de una niña, transmitir el impacto que le causan los abusos sexuales en cuanto a emociones y cómo a través de la educación en la confianza puede acabar pidiendo ayuda para salir de ese Qué sitio. bien. Pues Pero estamos no deseando doy. de que saques ese cuento, de que saques ese cuento y podamos tener en la biblioteca de nuestros coles y de casa también, por supuesto. Rosa, muchas gracias. Yo me quedo, mira, me quedo por un lado, con la importancia de ver esos síntomas que pueden empezar a manifestar cuando hay un comportamiento que no es como el que era antes, ¿no? Esos dibujos, esa forma bueno, de expresar la sexualidad y también con el no expreso nada, ¿no? Como es muy importante, como los niños y niñas que no
es como que se disocian, ¿no? Que será como términos más psicológicos, pero es como hace así, guardan en una cajita lo que han pasado dentro del corazón y dices tú, ya está, la María que se desenvuelve en el colegio y María que ha sido abusada, pero lo guardo en una cajita, ¿no? Y creo que eso es importante también que lo tengamos en cuenta y por supuesto que si por Dios sospechamos en algún momento que no tengamos dudas, ¿no? De poder hacer algo. A mí me surge una última duda, si la sospecha es, creo que es una duda compleja, que todavía no la planteamos, no sé si me la puedes responder, si la sospecha está en el padre o en la mamá, que es el que viene a recoger, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando de repente pensamos decir, madre mía, es que lo que me acaba de decir es de la persona que va a venir a recoger o con el que va a pasar la tarde o en el que, no, me pasó una vez con una niña, es que el padre era el abusador y se constató que era el abusador y sus padres estaban separados y la niña pasaba mucho tiempo con el padre, ¿no? Entonces, ahí tú nos recomiendas algo, debemos esperar un poquito e informar y abrir todo el protocolo. Mm, pues yo ahí me pondría fría y la sospecha es la sospecha y estoy Ya, obligada a comunicarlo. Y si tengo una sospecha, me acompaño del equipo directivo, evidentemente, y planteo mi duda, mi sospecha, por si se puede hacer alguna indagación, pero es claro, que no nos corresponde a nosotros. claro, Es una situación súper complicada, ujú, es muy complicada, pero si hay la sospecha, yo me arriesgaría claro. a comunicarlo. Sí, mejor trabajar con hemos tenido una sospecha y al final no ha sido, Mejor que tuvimos la pasarse que no sospecha y no llegar, hicimos nada, ¿no? con lo que pueda conllevar a eso en las consecuencias, con el estigma de ver esta familia, en fin, con lo que pueda, porque Claro, no es fácil, no es bueno, que te coloquen eso no es fácil, pero nosotros trabajamos por la salud y por la protección de los niños. muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más para ir terminando. Si la queréis escribir o abrís micro y se la preguntáis a Rosa. Yo creo que este tema da para muchísimo, pero bueno, nuestra intención, Rosa y mío, era esta tarde como daros unas pinceladas, sobre todo Sí, concienciar, ¿no? sin entrar tampoco en temas muy... Claro, muy psicológicos, pero sí es de la Mm, escuela que podemos hacer como docentes, ¿no? Que nos parece muy importante. Bueno, pues te seguimos en las redes, Rosa, las cosas tan bonitas que haces, no solo con este tema, sino que con todo lo que haces, ¿no? Y bueno, aquí te están agradeciendo, gracias, felicitando. Pilar. Y nada, esperamos que ese cuento salga a la luz, que sé que estás poniendo mucha energía, además una energía preciosa y que estoy convencida que va a ayudar a muchísimos niños y niñas y a muchas familias para poder trabajarlo. Gracias, Alma, por invitarme. A ti y a los compañeros y compañeras nos veremos el mes que viene con alguna formación que me inventaré. Si queréis algún tema, escribidme por redes, por correo electrónico, por la web, porque voy cogiendo temas que nos van interesando y el otro día, pues Rosa y yo charlando decimos qué interesante, qué importante es que podamos hablar esto, ¿no? Así que si queréis, pues os ponéis en contacto y nos planteáis alguna formación que podamos dar y acompañaros. Y nada, tendréis la grabación en YouTube. Supongo que mañana, esta noche, mañana la colgaremos cuando terminemos de montarla. Y buen camino y mucha fuerza para todo el trabajo que nos queda hacer como docentes. Muchas gracias, Rosa. Gracias a Un ti. besito a todos y a todos.